La palabra que vamos a estar compartiendo en esta mañana no fue dada hoy, no fue dada en esta semana. Es una palabra que el Señor me había dado hace tiempo, pero las cosas Dios te la dice hoy y la puede ejecutar mañana, pero la puede ejecutar en el tiempo que Él entienda. Puede ser mucho para mí o poco para mí. Amén. O sea que cuando Dios me habla algo, yo tengo que esperar su señal para accionar. Amén. Así es. Y en este día, antes de comenzar a compartir esta palabra con ustedes, yo quiero presentarme delante de Dios y que ustedes también oren por mí para que sea Él y no yo, para que sea su espíritu y no mi carne, para que sea su boca y no la mía. Padre Dios Todopoderoso, tú más que nadie sabes que digno no soy de estar en este lugar, pero te doy gracias. Te doy gracias, Señor, y te pido que tú escudriñes mi mente y mi corazón y me limpies de toda maldad y de todo pecado, para que lo que salga de mí sea de ti y no de mí, Señor. Te pido por mis hermanos, Padre, para que su corazón sea abierto y sus ojos y su entendimiento sean abiertos para que vean lo que tú me mostraste, Señor. Y que la vida de muchos, creyentes y no creyentes, sea edificada y bendecida en esta mañana por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si estuvimos atentos al momento de ministración de la adoración en este día, nos vamos a dar cuenta una vez más que en Dios no hay coincidencia. Que cuando el Espíritu Santo organiza una cosa, Él lo pone a tono y cada pieza cae en su lugar. Amén. Y yo quiero comenzar donde el pastor se quedó en la semana pasada. Yo quiero comenzar a leer brevemente en el capítulo 2 del libro de Ezequiel, capítulo 3 del libro de Ezequiel, a partir del verso 16, que fue lo que el pastor predicó la semana pasada, y conectar con lo que él hablaba. Porque cuando Dios me dio este mensaje, yo no sabía que iba a haber conexión con el mensaje de la semana anterior. Y dice: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre derramaré de tu mano, pero demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y el impío no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá a memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si al justo demandaré, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Eso fue lo que el pastor predicó la semana pasada. Predica, manda, habla lo que Dios te ha dicho que diga, su palabra. Si lo haces y el otro se arrepiente, se salva él y yo soy libre de culpa. Si él no se arrepiente, pero yo le prediqué, ese es su problema. Pero si el justo se aparta y tú no lo corriges, sucede lo mismo. Y en el capítulo 2, versículo 7, decía el pastor: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy, muy rebeldes. El Señor lo mandaba a predicar, escuchasen o no escuchasen. Y ahí lo que el pastor decía es: no es tu problema si el otro te cree o no te cree, o se convierte o no se convierte. Tu problema es no hacer lo que Dios te mandó a hacer, a predicar. Amén. Donde conecto con el pastor es en el verso 8, que dice:
del capítulo 2. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. O sea, que este versículo lo que me está diciendo es que yo, aún conociendo a Dios y recibiendo un mandato de Dios, también puedo hacerme rebelde como aquel a quien he sido enviado a predicar. Amén. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Y en la Biblia hay un ejemplo claro de un profeta usado y certificado por Dios que se reveló a la palabra de Dios. Yo no tengo que decirle el nombre de ese profeta porque ustedes se saben hasta una canción de él. Estamos hablando de Jonás. Y yo te voy a pedir que tú me acompañes al libro de Jonás. Que tú me acompañes al libro de Jonás y vamos a ver la vida de Jonás. Vamos a ver este acontecimiento de Jonás para que veamos qué quiere Dios de nosotros y por qué Dios hace lo que hace. Amén. Decía Ezequiel: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Amén. Y vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, que dice: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios está mandando a Jonás a predicar a Nínive porque la maldad de aquella gran ciudad había llegado delante de la presencia de Dios. Amén. Ahora, ¿quién era Jonás? ¿Jonás era un hombre cualquiera que lo había elegido Dios para mandar el mensaje? ¿O Jonás era un hombre probado en el ministerio por Dios? Si ustedes ven en el capítulo 1 y su Biblia tiene referencia, eso nos lleva a Segunda de Reyes 14:25. Y yo te voy a pedir que me lo proyectes, por favor. Segunda de Reyes 14:25. Amén. Lo tenemos ahí. Segunda de Reyes 14:25. Si no, lo buscamos. Amén. Dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabat, conforme a la palabra de Jehová de Israel, la cual él había hablado a su siervo, ¿quién? Hijo de Amitai, profeta que fue de Gath-Hefer. O sea, Jonás ya tenía una prueba de que era un profeta verdadero. ¿Qué dice la palabra acerca de los verdaderos profetas? Que lo que hablan tiene que... Ahí estaba el cumplimiento de algo que Jonás había profetizado sobre ese rey. Amén. Que iba a restablecer los límites de la ciudad. Amén. Estamos hablando del rey Jeroboam. O sea que Jonás no era cualquier loco. Jonás era un profeta probado. Pero vamos a ver qué sucede con Jonás. Leímos en el versículo 2 que Dios lo ha mandado a predicar ¿a quién? ¿Para qué? Para que esa ciudad se arrepintiese, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 3. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Pero ¿por qué, si yo soy un profeta probado por Dios, que conozco a Dios, que sé que Dios es real, Dios me da una palabra y yo huyo de su presencia? Él cogió para Tarsis,
Fue a Jope, cogió un barco y fue para Tarsis. ¿Ustedes se han preguntado cuál es la razón por la cual Jonás hizo eso? O sea, es como que no hay un sentido lógico que si Dios ha obrado a través de ti, luego Él te mande a hacer algo y tú hagas lo contrario. Pareciese como que si Dios le estaba hablando a alguien que nunca había sabido de Dios. Amén. Estamos aquí, ¿me están siguiendo? El verdadero motivo por el cual Jonás no quería ir a Nínive era porque Nínive era la capital de Asiria. La capital del pueblo asirio, que era un azote para el pueblo de Israel. Era una zozobra. En el colegio, y a veces se dan y se da hoy mucho, a veces hay niños que son más grandes que tú y te cocotean y no te pueden ver pasar tranquilo, ¡pam!, que te dan un cocotazo, te tumban lo que tú tienes, el famoso bullying que se está viviendo hoy en día. Y como que tú le coges una tirria a esa gente, como que no te apures. Jonás probablemente sentía eso hacia el pueblo de Nínive. Era un profeta, pero probablemente Jonás, a manos del pueblo asirio, vio morir a sus amigos. Probablemente Jonás vio morir a algún familiar cuando ese pueblo venía a invadir a Israel. Y no una vez, era un azote que le tenía al pueblo de Israel. Y él entonces dice, pero yo, a predicarle a ellos, que se pierdan. Yo me voy para Tarsis. Así actuó ese profeta de Dios, sencillamente porque aquel pueblo tenía una fama comprobada que era un pueblo cruel. Cuando atrapaba a sus enemigos, le hacía maldades que yo no le voy a describir para que su estómago no se descomponga. Pero era un pueblo cruel y se gozaba de la crueldad. Y Jonás en su humanidad probablemente preguntó, ¿yo a predicarle a Nínive para que se arrepienta? Cámbiame el canal. Se me fue la señal, se me acabaron los minutos, Dios, yo me voy para Tarsis. No recibí tu mensaje, en mi WhatsApp no tenía la cosita azul para saber que yo lo leí. Eso fue lo que pensó Jonás. Y yo te pregunto, ¿alguna vez hemos pensado nosotros así? Contra el pueblo que está allá afuera, esperando una palabra. Ahí afuera hay atracadores, violadores, asesinos, imprudentes, ladrones. Hemos pensado nosotros como cristianos, yo a predicarle a eso, es un impío, que se pierda. Que le predique otro. Que le predique otro, yo no. De seguro que él tiene que tener un cristiano al lado de su casa para que le predique. Yo no le voy a predicar. Ese no me cae bien, a ese yo no le voy a predicar. Que le predique otro, yo no. ¿Alguna vez nosotros hemos pensado así? Respóndela en tu corazón. Vemos que Jonás fue enviado a predicar a Nínive y toma un barco para irse a Tarsis. Eso se ve en el versículo 3 que acabamos de leer. Amén. Es muy interesante ver lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Que cuando él llega a Jope, que parece que ahí era que estaba el puerto de donde partían los barcos, había ¿qué? Una nave que estaba, ¿cómo estaba la nave? ¿Cómo estaba la nave? Que partía para Tarsis. Esa nave estaba ready, lista, como que si estuviera esperando a Jonás. Estaba lista. Y no solamente lo estaba esperando, sino que cuando él llega, él paga su pasaje. Jonás no fue de gratis, él pagó su pasaje. Qué interesante es ver que cuando a veces nosotros queremos ir en contra de la voluntad de Dios,
el diablo nos presta un carro, pero hay que pagárselo. Y tú y yo estamos dispuestos a pagar el precio para desobedecer a Dios. No fue gratis ni de bola. Él pagó para ir al lugar contrario donde su Dios lo había mandado. Él estaba dispuesto a hacer lo que sea para cumplir lo que había en su corazón, que era huir de la presencia de Jehová. Estamos aquí, se fueron, se le fue la señal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué interesante es ver, y a mí me gusta preguntar mucho, ¿cuántos de nosotros encontramos puertas abiertas cuando decidimos desobedecer a Dios y también estamos dispuestos a pagar el precio por pasar por ella? Se abre una puerta para desobedecer a Dios, pero no es gratis. Tú tienes que atravesarla pagando. Y cuando tú pagas, lo que quiere decir es que tú te estás comprometiendo con lo que tú estás haciendo. Jonás se comprometió con desobedecer a Dios al pagar su pasaje. No está de más en la Biblia ese detalle del pago del pasaje por algo. También lo vemos como referencia cuando David le querían dar una tierra y él dijo, a mi Jehová yo no le doy nada que no me cueste, que algo que me cueste sacrificio. Y a Jonás le costó, quiso pagar el sacrificio para desobedecer a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Pero miren, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él va a provocar procesos que de una forma u otra nos harán recapacitar. Nos harán recapacitar. ¿Por qué? Porque yo creo en el Dios que me ama y que no desea mi mal. Y por eso me advierte y me hace pasar por procesos para que yo le conozca. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso 4. Gloria a Dios, al verso 17 rapidito. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Y echando al mar los enseres que había en la nave, o sea, las mercancías, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás se había echado a dormir. Amén. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El pueblo allá afuera está gritando diciendo, ¿qué tú haces durmiendo, cristiano dormilón? Levántate y ven y predícame a ver si Dios tiene misericordia de mí. Un impío le dice al que tenía la verdad, ven y levántate y clama a tu Dios a ver si nos salvamos. O sea, si el mío no me hace caso, vamos a ver si el tuyo sí. ¿Sabes qué? Cuando estábamos predicando hace 2 sábados, no fue esta vez que salimos, sino la anterior, estábamos predicándole a un vigilante y había un joven sentado en una escalera, y cuando pasamos, que nos acercamos a él, él dijo, yo lo estaba acechando para que cuando ustedes terminaran, me hablaran a mí, porque Dios está tratando algo conmigo. No es poca cosa lo que está sucediendo allá afuera. Amén. O sea, él estaba ahí atento. Cuando terminen me toca a mí. Levántate, dormilón, y clama a tu Dios a ver si nos salvamos. Amén. Y dijeron, estoy en el 7, cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Ahí Dios reveló. Ahí Dios reveló. Amén.
Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Jonás era la causa de su mal. Todo iba bien. Jonás era la causa de su mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y qué pueblo eres? ¿Y de qué pueblo eres? Y le respondió: yo soy hebreo y temo, escuchen bien, a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y que hizo la tierra. ¿Quién dijo eso? Ok, es el mismo hombre que está cogiendo un barco para irse de la presencia de Dios. Amén. ¿Acaso no sabía él que el Dios de los cielos tiene autoridad en todas partes y en todo lugar? Que si había visto la maldad en Nínive, estaría él en todo lugar porque Dios es omnipresente. Pero a veces cuando somos rebeldes nos volvemos como locos y se nos cierran los ojos. Él sabía que Dios no es alguien de quien tú te puedes escapar moviéndote de ciudad. Y lo declara diciendo: yo temo a Jehová, que es el Dios de los cielos, que hizo ¿qué? El cielo y el mar. Y todo lo que tiene el mar y todo lo que tiene la tierra lo hizo Él. Dale un aplauso y alábalo. Y si te conectas conmigo, te vas a dar cuenta, con la palabra, de la revelación poderosa que hay en este libro. Entonces dijeron, vamos al 9, el 10. Y aquellos hombres, oye, ¿qué pasó con la declaración de Jonás? Y aquellos hombres temieron sobremanera, o sea, no fue, ay, tú eres de Jehová, qué bien. Sobremanera temieron y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Un impío diciéndole a un profeta, pero tú te estás volviendo loco, esa es la expresión. ¿Cómo tú haces eso? Ellos eran politeístas. Decía ahorita que cada quien clamaba ¿a quién? A su Dios. O sea que cada uno tenía un Dios. Amén. Dicen, ¿pero qué? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Él les respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros. O sea, ¿qué hacemos contigo, Jonás? Tírame al mar, porque yo sé que yo soy la causa del mal de ustedes. Y quédense con ese ahí para que ustedes vean lo poderoso que es Dios. Yo soy el mal de la causa de ustedes. Entonces, aquellos hombres, estoy en el 13, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. A pesar de que Jonás le había declarado la solución, ellos sintieron compasión por Jonás y no eran temerosos de Jehová hasta ese momento. O sea, échame a la nave para que ustedes no se mueran. Échame al mar. Y ellos lo que hicieron fue luchando para llevar a la orilla la nave para no tener que hacer lo que Jonás le pedía. Hubo misericordia. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, ya hasta se convirtieron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Declarando a Jonás inocente. Gente que no conocía de Jehová declara a Jonás inocente porque había misericordia en ellos. Y entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Aquellos hombres tenían la opción fácil de tirar a Jonás de la barca sin mediar palabra. Habían botado su mercancía.
si eran marineros y iban de Jope a Tarsis, no era por turista, era porque había una ruta comercial. Amén. Y yo te voy a mostrar, por favor muéstrame el mapa, de dónde a dónde era que Jonás pretendía irse. Israel, Dios lo mandó a Nínive y él cogió para Tarsis. Para allá era que él iba. Óyeme, hasta en una onza tú llegas a Nínive de Israel. Pero para tú llegar a Tarsis, tiene que durar muchos días en ese tipo de embarcación, porque no había motores de propulsión ahí. Nada, eso era o con la vela que el viento te llevara. Pero fíjense algo. Dios manda a Jonás a Nínive a predicarle porque era un pueblo malvado, malo, que había hecho lo malo delante de Dios, y Jonás no quiso ir porque ese pueblo tenía a su pueblo en zozobra y probablemente había algo en su corazón. Pero los marineros del barco, a pesar de que Jonás era su mal, intentaron no tirarlo, sino que intentaron que la barca llegara a la orilla. Jonás vio en los hombres impíos la misericordia que él no quiso ver para Nínive. O sea que Dios nos entra en un proceso para que aprendamos cómo es Él y quién es Él. Amén. La misericordia que Jonás no quiso tener de Nínive, la recibió de los impíos, de los que no conocían a Dios. Y eso es una lección que Dios le da a Jonás. Amén. Ustedes como que no están aquí. Gloria a Dios. No me dejen sentir solo, hermano, que no es fácil estar aquí arriba. A veces en nuestra vida cristiana, nuestra vida secular, cualquiera que sea nuestra vida, vivimos tropezando y tropezando, de prueba en prueba. Pero no nos hemos dado cuenta que alguna área de nuestra vida está siendo procesada en el estómago de un pez. Alguna área de nuestra vida está siendo procesada en el estómago de un pez. Amén. Así como en la obediencia hay bendición. ¿Cuántos saben que en la obediencia hay bendición? Lo dice la palabra. No hay mayor maldición que la que viene por la desobediencia. ¿Por qué fueron echados del Edén Adán y Eva? Y de ahí ha venido todo el mal. No es no es que tomó el fruto y lo probó y tomó el conocimiento, porque Dios no hace las cosas medias. Es por la desobediencia. Amén. Por la desobediencia. Y tenemos que ver la desobediencia en todo ámbito de nuestra vida. Yo no le voy a describir aquí dónde hay desobediencia. Investíguelo. Que Dios le ha dado mucha sabiduría a usted y le ha dado el Espíritu Santo y la palabra. Y no solo nosotros los cristianos, en medio nuestro puede haber personas a las que Dios se le ha manifestado una y otra y otra y otra vez. Y te ha enviado uno y otro predicador. Y tú siempre dices después, ahora no. No has querido oír la voz de Dios. Y eso también es desobediencia. De hecho, fuera de Cristo estamos totalmente en desobediencia. Amén. Hermanos, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el capítulo 2 nosotros podemos ver cómo Jonás en medio de la prueba, él recapacita. Pero yo quiero leer ese capítulo. El libro de Jonás es muy corto, porque ahí hay una riqueza
que nosotros tenemos que aprender. Dice, capítulo 2, entonces oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez, o sea, desde su prueba, desde su dificultad, desde su tiniebla. Amén. Invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? O sea, que no huyó a Tarsis como Jonás. Jehová lo oyó. Amén. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. El alga se enredó en mi cabeza. Cuando yo era niño, vi unos muñequitos de Jonás, que Jonás estaba en el vientre del pez, sentado en un banquito con una vela. Jonás estaba, yo no sé si alguien más vio eso. Jonás aparecía en el vientre del pez, sentado en un banquito con una vela. Pero dice Jonás aquí que había oscuridad sobre él y que las algas incluso se enredaron en su cabeza. Estar en el vientre de un pez y bajar a lo profundo. Eso no es una fábula. Ni es una parábola ni nada. El alga enredó la cabeza, su cabeza. Ese hombre estaba metido en ese vientre del pez. Amén. Y continuamos. ¿Me quedé dónde? En el 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Muchas veces nosotros estamos metidos en ese vientre del pez. A veces a causa de nuestra desobediencia. Y Dios nos oye. Pero lo que dice Jonás es confesando su pecado. Porque a veces nosotros andamos detrás de nuestras vanidades y de nuestras ilusiones y de las cosas que queremos alcanzar y perdemos la misericordia por aquellos que Dios mira con misericordia. Los que siguen vanidades, su misericordia abandonan. Amén. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Con voz de alabanza, no con voz de queja, con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Cumpliré mi promesa que te hice cuando estaba en amores contigo. Cuando estamos en el éxtasis de la unción y de la presencia de Dios, hablamos cosas que después no prometemos, que no cumplimos. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y entonces, ¿qué hizo? Mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Amén. Podemos ver cómo Jonás clama a su Dios con un corazón arrepentido y humillado, dispuesto a hacer todo por Dios. Sácame de aquí, que voy a hacer lo que tú quieras. Igualito que nosotros, ¿verdad? Amén. Cuando tenemos ahí el fusil delante de nosotros, Señor, si me salva. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Jonás entendió en medio del proceso, y entiendo que tal vez Dios les reveló lo que los marineros hicieron con él, que tuvieron misericordia de su vida. Y se arrepintió, y entonces Jehová
lo sacó de esa prueba en la que estaba. No dice que lo prosperó, ni que lo bendijo, ni que le dio carro, ni jipeta. No. Te enseñé un proceso, ahora ve a hacer lo que yo te mandé a hacer. Amén. Porque el reino de los cielos no es posesiones. El rey, el ejemplo, no tenía nada en esta tierra. Amén. Y mi Dios bendice, porque me ha bendecido a mí. Pero ese no es el fin. Amén. Vamos al capítulo 3, verso del 1 al 3. Que dice: vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y ahora, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. En esta ocasión Jonás obedeció la voz de Dios, aún en contra de su deseo y de su voluntad. Jonás no había nacido un amor en su corazón por Nínive. Jonás había aprendido que a pesar de todo hay que obedecer a Dios. No era que le iba contento, voy a predicar. No era así, lo vamos a ver. Jonás fue porque entendió que había que obedecer aún por encima de mis deseos, de mis inquietudes, de mis sabores, si son agrios, si son dulces. Hay que obedecer a Dios. Nosotros los que estamos en Cristo tenemos que obedecer a Dios. Y el que está fuera de Cristo también tiene que obedecer a Dios. Venir a sus caminos porque Él nos llama. Amén. ¿Será posible que nosotros también tengamos que aprender de esta manera después de un cocotazo? ¿Por qué que usted llega a darle un cocotazo a un hijo o una pela? Generalmente es porque ya cuando tú le vienes a dar una pela, es porque tú le has hablado mucho. Tú le has hablado mucho y no diferentes cosas, la misma cosa. La misma cosa. Póngase a pensar los que tienen hijos. La misma cosa, una y otra vez, una y otra vez. ¿Será posible que nuestros corazones, luego de oír tantas veces la voz de Dios, aún tengamos que aprender por el método del dolor? A veces nuestras situaciones no son de Satanás, provocadas por él. A veces nuestra desobediencia es el gran originador de esos procesos. Y a veces nos mantenemos reciclados en esos procesos porque no aprendemos. Y nos mantenemos en un ciclo constante. Amén. Dios nos ha pedido expresamente que debemos llevar a cabo el mensaje de salvación desde nuestro entorno hasta lo último de la tierra. O sea, cuando Dios dice, mira, tú tienes que hacer discípulo aquí, 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 aquí y hasta lo último de la tierra, no fue un favor que te pidió, no te pidió tu opinión si tú querías o no. Él dice en su palabra, el que me ama, me obedece. Obedece y guarda mis mandamientos. Si amamos al Señor, entonces tenemos que obedecer. Él nos mandó a predicar. ¿Cuántos sabemos que aquí cada 15 días se está saliendo a regar la semilla? Levántenme la mano. Está bien, el que no quiso levantar la mano, yo voy a asumir misericordia y voy a pensar que usted no lo sabía. Mire, cada 15 días salimos a predicar. Y un sábado sí y un sábado no. Y el sábado que pasó no tocó, el que viene toca. Ya lo saben todo. Por lo cual no tienen excusa. Amén. Gloria a Dios. Dios nos demandó esto.
Y si lo sabemos, y el que no lo sabía ahora ya lo sabe, ¿por qué nos comportamos como Jonás y huimos de Dios en el barco de nuestras justificaciones? Yo sé, hermanos, que hay situaciones de peso que a veces no nos permiten venir. Pero yo soy humano y también me he justificado en algunas cosas. Y yo sé también como ser humano que cuando yo quiero hacer algo, yo desplazo todo lo demás. Cuando en mi corazón hay una voluntad de hacer algo, si me tengo que acostar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana o dejar de hacer una cosa, si en mí está el deseo de hacerlo y que no es un impedimento de causa mayor, yo hago los arreglos del lugar. Amén. Estamos hablando entre hermanos y estamos hablando de hombre a hombre y de mujer a mujer. O sea, le estoy hablando claro porque todos pasamos y todos conocemos las actitudes. Hay actitudes y comportamientos en el ser humano que son iguales en todos los seres humanos. Amén. Y a eso no nos podemos negar ni no podemos cerrar nuestros corazones. Tenemos que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Amén. ¿O es que quizás nosotros estamos esperando un pez? ¿A quién le gustaría tener unas algas enredadas en su cabeza? A nadie, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces provocamos esas situaciones por lo que le dije anteriormente. A veces provocamos esas situaciones. Vamos al capítulo 3. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, y bueno, ya vimos el 3, vamos a partir del verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba agua, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ese rey habló como que si fuese el apóstol Pablo. O sea, con su autoridad, aquí todo el mundo va a hacer ayuno y vamos a hacer cilicio, los grandes y los pequeños y los animales también. Todo el mundo a humillarse delante de la presencia de Dios, porque Dios ha enviado una señal de que nos va a destruir. Ese fue el mensaje que le llegó a ellos. Y esa advertencia llegó a sus corazones y ellos obraron conforme a lo que la palabra estaba destinada a hacer, que era llamarlos al arrepentimiento. Si Dios hubiese querido destruir a Nínive y misericordiosamente ni siquiera le manda a Jonás, le baja su destrucción. Amén. Ahora hay algo muy interesante. El mensaje que Jonás predicó no convierte ni a un evangélico. En el verso 4 es lo que dice eso. Ponme el verso 4. Comenzó a Jonás y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Salga por ahí a decir eso, a ver si alguien se va a convertir.
que yo me pare aquí y diga por media hora, de aquí a 40 días Osama será bendecida, o será, no sé, para no. ¿A quién convierte ese mensaje? A nadie. La esencia, lo que él dice, la señal que Dios había enviado fue la que convirtió al pueblo de Nínive. Dice que el pueblo, comenzando por el rey, se arrepintió de corazón ante Dios, que impactó tanto a aquel pueblo malvado. ¿Qué impactó tanto a aquel pueblo malvado como para arrepentirse si no fue el mensaje? Sencillo. Había una señal en medio de ese mensaje que no tenía duda, que era una evidencia del poder de Dios. ¿Sabe qué era? La presencia de Jonás. La presencia de Jonás. ¿Ustedes se acuerdan ahorita que los marineros no querían tirarlo al mar? Si usted y yo hacemos algo como eso, que tenemos que tirar a alguien al mar y vemos que un pez se lo tragó, porque si a mí me tiran al mar, yo floto. Yo no me voy al fondo porque yo no, o sea, es lo lógico. ¿Cómo usted se quedaría por los siguientes días? Usted como marinero, pensando en ese hombre, pensando en esa situación. ¿Qué pasó con ese hombre? Pero dice que el pez los retornó a tierra. Probablemente alguien vio a Jonás. Y dice la palabra que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y que luego el pez lo trajo a la vida. La señal más grande que tenía Nínive es la misma señal que tú y yo tenemos ahora. Que uno que estaba muerto se levantó y trajo la palabra de salvación. Fue la presencia de Jonás, no el mensaje. Yo asumo que quizás eso se difundió, eso no lo dice la palabra, estoy meditando en el hecho. Pero Jesús habló de Jonás y de esa predicación. Si vamos a Lucas capítulo 11, verso 30, vamos a ver lo que dice. Lucas verso 11:30 dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también será el Hijo de Hombre a esta generación. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Y cuál fue la señal? Vamos a verla porque la palabra habla clara. Mateo 12:40. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. La señal que Jonás dio era que aquel hombre había muerto, pero se había levantado. Estaba para morir, pero Dios lo levantó, porque en Dios hay poder. ¿Qué referencia de Cristo fue Jonás en ese evento? ¿Qué referencia de Cristo fue Jonás? Para todos, Jonás era un hombre muerto que había vuelto a la vida. Amén. Como yo dije, probablemente la voz corrió. Y este hombre, porque miren, 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. No crea que Jonás salió de ahí de que óyeme, qué fuerte estaba. Probablemente alguien tuvo que asistir a este hombre que no había comido durante 3 días. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Imagínense que ahora salga una noticia que un pez se tragó a un hombre. En 5 minutos lo sabe el mundo entero. Y en aquellos tiempos, probablemente, digo yo, estoy analizando pensando en el verso, eso se difundió. Pero independientemente de eso, imagínense que yo estoy equivocado. Independientemente de eso, depende del poder de Dios para obrar en los corazones, no depende de nosotros. Amén. Lo que me demuestra eso también es que independientemente de lo que salga por mi boca, si el poder de Dios está en mí, Dios va a hacer su obra.
Aunque yo salga a decir por ahí tomate o lo que sea, si Dios me mandó, se van a arrepentir las almas. Y si esto es así y lo creemos, debemos quitarnos el traje de mi incapacidad falseada. ¿Y por qué te llamo incapacidad falseada? Porque la palabra del Espíritu te capacita para hacer todas las obras que Dios te ha llamado a hacer. Eres tú que te pones un traje de que no puedo. Porque mucha gente que están aquí, todos ustedes aman a Dios. Yo no dudo de su amor, nunca. No salga de mi boca ni de mi corazón dudar del amor de un hombre hacia Dios. Yo no soy Dios para saberlo. Yo sé que ustedes aman a Dios, que nosotros amamos a Dios, pero a veces tenemos miedo porque nos creemos incapaces de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Tenemos miedo y vergüenza de equivocarnos. ¿Qué le voy a decir? Yo no me sé ni un versículo bíblico. Jonás no tuvo que citar el Antiguo Testamento, solamente dio una frase que Dios le dio y la gente se convirtió. O sea, que ni siquiera tu falta de conocimiento es una excusa. Amén. Nosotros somos como Jonás para este mundo. Cristo se levantó de los muertos, pero tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos ha hecho vivos. Caminamos como vivos, no como muertos. Entonces tú y yo somos para este pueblo como Jonás fue para Nínive. He aquí uno que estaba muerto y ahora vive. ¿Cuántos de ustedes no han sido sanados por el poder de Dios? ¿Cuántos de ustedes no han sido libertados de la depresión por el poder de Dios? De las deudas, de los dolores. Entonces nosotros somos señal a este mundo como lo fue Nínive, Jonás a Nínive. Amén. Alabado sea el Señor. Finalmente, yo quiero que nosotros veamos en el capítulo 4 cuál es el mensaje de Dios y qué es lo que Dios quiere con esta tierra y con la gente que está allá afuera y con la gente que está en este lugar. Dice, en el verso 10 del capítulo 3, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Cuando dice que se arrepintió, no es que Dios se arrepiente, porque desde el principio Dios lo que quería era no destruir, y por eso mandó a Jonás. Amén. Pero la consecuencia de su decisión iba a definir si sucedía A o B. Amén. En el capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Por eso yo le dije a usted de ahorita que Jonás en el segundo llamado había ido, pero no conforme a su voluntad. Él no quería ir, él se enojó cuando vio que Dios no destruyó, según el capítulo 3, verso 10. Y dice, y oró a Jehová diciendo, ahora Jehová, ¿no era esto lo que yo estaba, lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Alabado sea el Señor, ese es el Dios a quien yo le creo y quien yo conozco. No un Dios de juicio, no un Dios que desecha, sino un Dios que tiene misericordia hasta con los enemigos de sus hijos. Dale un aplauso a ese rey.
Cuando Jonás se mandó para Tarsis, no era porque él no conocía a Dios, se lo dije ahorita. Lo declaró allá adelante y vuelve y lo declara aquí. Yo sé que tú tienes misericordia. Y yo sabía que mi predicación iba a tener efecto en este pueblo y que tú te ibas a arrepentir. Y míralo ahí, y no lo destruiste nada. Porque su quille con Nínive no había pasado. No había perdonado a Nínive, ni a los habitantes. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Óiganme qué clase de enojo. Mejor mátame. Si tú no lo vas a destruir, mejor mátame. A esto fue que tú me mandaste. Yo sabía que tú no te ibas a arrepentir, que tú te ibas a arrepentir. Mejor quítame la vida, porque yo estoy hasta aquí. A veces nosotros hablamos así delante de Dios. Mira esto. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en molestarte cuando las cosas no salen como tú esperas que salgan, sino salen como Dios las ha diseñado? ¿Coges tú esa clase de piques? Y te quillas con Dios y deja de venir a la iglesia y deja de orar y deja de leer la palabra y deja de salir a predicar. ¿Cogemos nosotros esa clase de quille? Verdaderamente tenemos que revisar eso. Amén. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, porque era terco. O sea, Dios no destruye y él dice: no, espérate, que este es un asiento de primera fila. Hizo una enramada y se sentó ahí a ver qué iba a pasar. No, porque yo no estoy creyendo esto que tú me estás diciendo. Yo me voy a sentar a esperar aquí a ver qué es lo que tú vas a hacer. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la... ¡Oh, santo! ¡Qué bendición! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú sí eres bueno, papá. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió en la cabeza a Jonás, y se desmayaba. El hombre estaba sin sentido, con ese calorazo. Amén. Y deseaba la muerte, porque el hombre es terco, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Flojo de labios, que su lengua no pone en su lugar, y por cualquier cosita blasfema contra Dios o se enoja contra Dios y profesa palabras con su boca que no convienen. Lo hizo 2 veces en 2 días, porque fue el día anterior, ¿verdad? Ay, ay, ay. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que espacio de una noche, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir ni entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. O sea, que tú te enojas porque esa calabacera que tú ni la sembraste, ni la regaste, ni la cuidaste, te estaba bendiciendo y muere, te la quito. Tú tuviste misericordia de ella, pero tú no tienes misericordia. No tendré yo misericordia de aquellos que formé yo con mis manos, que soplé sobre ellos de mi espíritu, que los diseñé
en mi entendimiento y en mi sabiduría y en mi inteligencia. No tendré yo misericordia de aquellos que son míos, que en el vientre de su madre yo los formo, aún siendo animales, hasta los animales. Hasta los animales. Dios nos llama a mostrar su amor al prójimo, como Él nos ama a nosotros. Si Dios no nos ha destruido por estar en desobediencia, es por la misma razón que no destruyó a Nínive. Y es por la misma razón por la que no destruye al mundo pecador, porque Él los ama. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si esta palabra ha escalado en tu corazón. Yo no sé si Dios está tratando contigo en este momento. Yo no sé si tú pudiste entender lo que Dios nos quiere decir a través del libro de Jonás. Pero lo que Dios nos dice es que Él quiere que tú y yo tengamos misericordia del impío, del que no le conoce, porque Él no sabe discernir ni entre su mano derecha ni su mano izquierda. Está ciego, no puede ver la luz, no entiende lo que tú y yo entendemos. Y a veces, como los marineros, el impío muestra más amor y misericordia para conmigo, que tengo la verdad, que yo mostrar amor y misericordia para con el que no está en Cristo. Probablemente si nosotros estuviésemos en el barco siendo cristianos y viene un impío y se monta en el barco y se arma el reperpero de la tormenta, decimos, bueno, es que tú estás en pecado, manito. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. La mejor alabanza se produce en la demostración del amor de Dios. La mejor alabanza se produce cuando nosotros salimos e impactamos la vida de las personas que están allá afuera. Cuando nos decidimos realmente a obedecer a Dios. Y esa gente que están en sus hogares a veces enfermo, a veces padeciendo soledad, tristeza, te reciben a ti con una sonrisa y te dice, ay sí, yo quiero que tú vengas y ores por mí. Y cuando tú te vas, yo puedo estar casi seguro que dicen, gracias Dios por visitar mi casa. Yo no sé hasta el momento qué te ha impedido obedecer a Dios. Y quiero hablarte a ti que aún no has decidido tu vida por Cristo. Dios te ama con un amor inigualable. Dios te ama con un amor incomparable. Y está dispuesto a pagar cualquier precio por ti y ya lo hizo. Y te he hablado una y otra vez. Y me he revelado a ti y tú has visto mi poder. Pero no decides venir a mí. Hoy una vez más yo abro los brazos esperando que vengas a mí. Porque Dios solo quiere bendecirnos. Dios solo quiere bendecirnos. Yo voy a hacer una oración. Y si hay alguno en medio nuestro que no ha decidido su vida por Cristo, que no conoce al Señor y que quizás como Jonás ha estado escuchando la voz de Dios y ha visto a Dios obrar en medio de su vida, pero que cuando Dios le habla huye a Tarsis, yo voy a hacer esta oración.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y yo quiero que tú repitas conmigo donde quiera que estés. Yo no te conozco, no sé qué hay en ti, pero Dios que te habla te conoce. Señor Jesús, en este día he entendido que me amas, que pagaste un alto precio por mí, pero no te había escuchado. Perdona mis pecados, perdona mi rebelión y mi desobediencia. Acéptame, Señor. Yo reconozco que tú entregaste tu vida en una cruz, pero sé que resucitaste y estás a la diestra del Padre. Perdóname y recíbeme, Señor, y que mi nombre sea hallado en tu libro de la vida cuando tú llames a tus hijos.